Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestras clases de programación en Laravel. La ocasión anterior vimos el concepto de migración, que es el proceso para crear nuestras tablas desde nuestro código en Laravel, en PHP, y que se pasan a la base de datos. Hicimos nuestro primer proceso de migración, utilizando las tablas que ya están dadas dentro de mi base de datos, dentro de mi programa, Laravel. Aquí están estas cuatro que vienen por default y se pasaron a la base de datos. En este caso, yo voy a utilizar o estoy utilizando una consola para verificarlos y aquí está. En particular también hablamos de la tabla Migrations, en donde nosotros podemos ver las migraciones que se han realizado y en qué proceso se hicieron. Ya está, eso es lo que se explicó en la ocasión anterior. Hoy vamos a crear nuestra primera tabla. Para crear nuestra primera tabla, que se trata justamente de una migración, se utiliza nuestro bien conocido eh, comando PHP Artisan, make, y en este caso la palabra migration. Ahora, para crear una migración, yo tengo dos opciones. Puedo colocarlo de manera incorrecta, solo el nombre de la tabla, o utilizar una estructura. Vamos a crear una tabla, en este caso, voy a utilizar una base de datos, pensemos, y esta base de datos tiene una clase de alumnos, es decir, a estudiantes, pues, que están inscritos a ciertas clases. Entonces voy a crear la tabla para las clases. Si yo hago esto, me genera sin problema un archivo dentro de Migrations que tiene esta característica. Esto no es la forma correcta, aunque no está mal. ¿Cuál sería la forma correcta? Y veremos por qué. Si nos damos cuenta, aquí dentro de clases, me genera ya de manera automática dos métodos, uno que se llama function up y uno que se llama function down. Estos dos tienen la misión de que cuando yo ejecuto las migraciones, es decir, cuando escribo, como lo hice la vez anterior, PHP Artisan Migrate, esto es lo que va a realizar. Y cuando yo hago el rollback, que también lo hicimos la ocasión anterior, es lo que realiza en la parte inferior. No tiene ninguna información. Ahora, por eso esta es la forma, aunque funciona, no es la forma correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Escribimos aquí abajo en nuestra interfaz, PHP, Artisan, Make Migration, eso no cambia. Lo que cambia es el nombre de la migración. Para indicarle que se va a utilizar una migración y que va a generar tablas, se pone create, créate, guión bajo, el nombre de la tabla, clases, guión bajo, table. Con esta estructura lo que le estoy diciendo, si me pongo coma, lo que le estoy diciendo es que realmente se va a generar una tabla. Y veamos, esto que estamos, repito, viendo es la migración que yo coloqué que se llama solamente clases. Ahora, fíjate, create classes table, al método public up function, ya le generó algunas cosas de las cuales ahorita comentaremos, y también al public function down. Entonces, básicamente recuerda lo que te dije. Up es para cuando se ejecuta realmente la migración del proceso, es cuando aplico el rollback. Y en este caso el rollback es que va a eliminar la tabla si existe. Por eso cuando hicimos rollback la eliminó. Luego entonces, en el caso de aquí, veamos qué hace. Function up, lo primero que indica es que se va a crear un esquema en particular, por eso es esquema create. Esquema, recuerda que se refiere a la tabla. La tabla va a llamar clases y esta es una función anónima. La función anónima entonces tiene en su interior los campos que se van a generar. Para indicar que vas a colocar un campo, se coloca la palabra o la variable table, por eso el símbolo de pesos. Después, utilizando notación funcional de programación orientada a objetos, repito, pongo table, luego va la notación flecha. Después de la notación flecha, tú tienes que poner el tipo de datos que va a guardar el campo. Fíjate cómo aquí ya tenemos dos campos, el campo ID y el campo timestamps. El campo ID se utiliza como clave principal. Ya por default, la computadora sabe perfectamente que este es el campo que va a utilizar como campo clave principal. Si yo necesito poner cualquier otro, que es lo que vamos a hacer, veremos que se pone, ¿no? Después de esto se indica el tipo de datos. Bueno, esa es una. Y timestamps son los tiempos en los cuales se accede a la base de datos, o en este caso a la tabla, y cuando se crean los datos. Ya analizaremos para qué funciona bien. Entonces, vamos a crear campos. En este caso voy a crear el campo nombre, en el cual se va a guardar justamente el nombre de la clase. Y voy a guardar también el cuatrimestre que corresponde.
Entonces, después de la flechita, repito, se pone el símbolo de pesos table, flechita. Después de la flechita, tú tienes que poner el tipo de dato que vas a utilizar. Crear entonces string. String es porque voy a manejar letras. Es un similar a si estuviéramos trabajando con varchar. Y dentro del paréntesis, entrecomillado, ya sea comillas dobles o simples, se coloca cómo se va a llamar el campo. En este caso colocaré nombre. Significa entonces que esta tabla va a estar formado por el ID, va a estar formado por un campo nombre que guarda caracteres y por dos campos, veremos que son dos, que generan los tiempos. Voy a colocarle ahora table para colocar el cuatrimestre. El cuatrimestre es un número y entonces ponemos integer. Integer y exactamente lo mismo. Entre paréntesis colocamos cómo se va a llamar dicho campo. Ya está generado. Vamos a ver si esto cumple con las características. Voy a realizar mi migración. Recuerda, esto que hice es la parte migration. Ahora voy a hacer el migrate, realizar o terminar el proceso. PHP, artisan, migrate. Y se realiza. Fíjate cómo, a diferencia de lo que pasó en aquel momento, aquí me realizó dos migraciones. Me realizó la migración de clases y la migración de create classes. ¿Qué hizo en clases? Pues está vacía, pero seguramente me generó una tabla. Ahorita veremos. Y en create classes me debió haber creado la tabla clases. Me voy a pasar a mi base de datos. Nuevamente ejecuto. Vamos a ver qué tablas generó. Para eso, show tables. Repito, tú estás utilizando Laragon. En Laragon se puede hacer sin necesidad de escribir los textos. Aquí, allá es directo porque es una interfaz gráfica. Entonces, me genera clases. Aquí está. Es la única que es diferente porque inicialmente tengo 5 tablas, ahora tengo 6, que es la tabla clases. Ya me la genero y vamos a ver qué es lo que contiene mi tabla migrations, from migrations. Y la tabla ya me indica. Aquí están las migraciones originales y aquí están las siguientes migraciones. Un detalle interesante es que puedes ver aquí que el siguiente batch o el siguiente lote de procesamiento ya me está dando las dos migraciones que había hecho con anticipación. Voy a eliminar estas dos y solo voy a hacer la migración que sí me corresponde, que es la de Create Classes Table. Entonces voy a eliminar la migración. Recuerda que para eliminar la migración, PHP artisan migrate rollback. Algo importante antes de dar, bueno, le doy enter, ya me realizó la eliminación de la migración. ¿Cuál va a eliminar? Bueno, va a eliminar el último batch, solo me va a eliminar estos dos. Veamos que eso sea cierto. Y en efecto ya me eliminó solo los que tenían el número 2. Si yo hiciera otra vez un rollback, entonces me va a eliminar todos. Para evitar que me haga la migración de clases, como tal, voy a eliminarla. Eliminar. Y ahora sí, como solo existe esta, voy a generar la migración de ahí. PHP artisan migrate. Observa cómo en efecto solo me hizo esa migración. Me voy para acá y ya aparece aquí que se realizó solo la migración de Create Classes Table y me generó la tabla que corresponde. Vamos a revisar nada más. Show Tables, para que veamos las tablas que están. Aquí está clases y vamos a verificar que en efecto tenga la estructura que yo comenté. Describe clases. Para verificar qué estructura tiene, me generó el ID. Fíjate, este detalle es importante, ahorita lo consideraremos en el tipo de dato. Nombre con un varchar. Yo comenté que string lo traducía como varchar y cuatrimestre, que es un tipo int para la base de datos. En Laravel ponemos integer. Y los dos elementos que están creando con el timestamps, aquí está, es create add al momento que está creado y update add al momento que fue actualizado. Entonces, este es el proceso para crear una migración. En la siguiente haremos ya la migración de otra tabla, pero considerando lo que se llaman claves foráneas. Nos vemos entonces en el siguiente video.